Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿La encontró? Amén. Vamos entonces a estudiarla todos juntos en el nombre del Señor Jesús. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Tome su asiento. Que Dios nos bendiga, mis hermanos queridos. Que Dios nos pueda también bendecir en esta hora, porque esta es la hora que nosotros venimos a buscar de la presencia de Dios, sea su palabra, una alabanza, un testimonio, un cántico, lo que Dios haya colocado. Pero que hoy, hermanos, y todos los que estamos acá en esta sala, no nos vayamos pensando que nos vamos a ir a nuestros hogares tal como llegamos. De este lugar hemos venido a buscar bendición, y bendición vamos a llevar. ¿Cree así? ¿Realmente lo cree? Porque esto no es que usted me lo confiese a mí, es que esto hay que creerlo en el corazón, porque Dios ve lo oculto, lo manifiesto del corazón. Dios lo examina, Dios lo conoce. Dios sabe nuestro sentar, nuestro levantar. Ninguno de nuestros pasos, nuestros caminos le son a Él desconocidos. Antes que se formen los pensamientos y antes que mi lengua quiera pronunciar palabras, dice el salmista: he aquí, Jehová, tú las sabes todas. No hay que te pueda ocultar, Señor. Si yo tomare las alas del alba y me remontare el extremo allá del mundo, allí está tu presencia. Si fuese allá a las estrellas y allá hiciera mi habitación, allí me asirá tu diestra y también me harás descender. Dios todo lo conoce. Dios sabe en esta hora por qué motivo llegamos el día de hoy. Agradezco a Dios porque hay oyentes en esta hora. Y como hemos dicho muchas veces, este no es un lugar donde usted viene por casualidad, sino porque Dios tiene propósitos en su vida. Hay cosas que hay que sanar, hay cosas que hay que curar, hay cosas que Dios conoce en nuestra vida, en las cuales también nos quiere decir: ¿sabes qué? Esto no te conviene. Y hay que dejar que Dios actúe, es cierto, sobre nuestra vida si queremos ver días mejores. Hay muchas veces que nosotros decimos: no, yo voy a tomar mis propias decisiones. Pero muchas veces nuestras decisiones no son acertadas. Últimamente pienso en esto porque a veces hay muchas frases, no sé si quizás usuarios de redes sociales ven por ahí que se cuelgan algunas frases. Algunas tienen mucho sentido, algunas tienen mucho significado, pero hay una con la que particularmente no me siento cómodo a la luz de la palabra, porque hay una que dice: confía en tu corazón. Pero la palabra de Dios me dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Que lo mejor es confiar en Jehová, en nuestro Dios. Porque Él sabe todas las cosas, hermanos queridos. Yo hoy veo ante mis ojos una situación y tomo decisiones de acuerdo a esa situación. Pero Dios conoce el antes, el durante y el después de aquello. Yo solamente tomo a veces decisiones, me levanto, me apresuro a tomar decisiones y luego me equivoco. La Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, correctos, pero que su fin es muerte. Así dice la palabra, ¿o no? Bueno, yo quiero decirle también, y que la iglesia lo confirme, pero que sí hay un buen camino. Y ese camino se llama Jesucristo el Señor.
Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No se puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo el Señor. Él dijo, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Se ha sentido cansado esta semana? ¿Siente que ha sido un poco agobiante, que a lo mejor tenía planes, tenía cosas que hacer y no resultaron? ¿O que a lo mejor no están tomando la forma que usted pensaba que iban a tomar? ¿O que a lo mejor pensaba que iba a estar más sano esta semana y a lo mejor hubieron días donde se sintió más enfermo? Bueno, Dios nos conoce, Dios sabe cómo hemos llegado. Dios sabe que aquí está nuestro doctor celestial. Que de aquí, de este lugar, hermanos, ¿cuántos nos hemos ido? Muchas veces hemos llegado enfermos, nos hemos ido sanos. O a lo mejor llegamos con muchas preocupaciones, pero Dios soltó, quebró, rompió las cadenas, como dice una alabanza. Nos dio vida nueva y también nos hizo renacer ahora también para ser partícipe de la mesa donde están las bendiciones de parte de Dios. Y hoy pensaba también, bueno, anoche cuando orábamos también junto a mi esposa en el hogar, pensábamos y decíamos, ¿qué palabra vamos a tomar? Vamos a meditar, vamos a conversar un momento también de la palabra a la luz de ella. Nos levantamos a una cierta hora y a la hora que nos digan, teníamos que levantarnos, ¿cierto? Y orar porque tenemos un compromiso. No es por fallarle al dirigente o al pastor, es porque hay una necesidad primero en nuestra vida. Y yo no sé si a usted le pasó, pero a lo mejor cuando usted se levanta de la cama a madrugada, su cuerpo como que le dice, no, ¿sabes qué? Y si te quedas un ratito más, 5 minutos. Pero no, la palabra de Dios nos manda, ¿cierto?, a orar en todo tiempo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el Espíritu, lo que está dentro de nosotros, ¿cierto? El Espíritu, lo que Dios ha puesto, está dispuesto a buscar de la presencia de Dios. Tiene disponibilidad, pero la carne... No, la carne dice que se enferma, la carne se duele, la carne no quiere, ¿cierto?, que nosotros podamos buscar la presencia de Dios. Ejemplo claro, hoy a lo mejor podríamos estar a esta misma hora en la casa, viendo alguna película, viendo alguna cosa, dándonos un tiempo para nosotros mismos, pero usted decidió apartarse para estar hoy aquí en la casa de nuestro Dios. Y poder estar aquí con los santos y poder estar aquí escuchando la palabra de Dios y poder estar aquí también escuchando las alabanzas que son un mensaje. Cantábamos, escuchábamos la historia de Josué, cómo Josué, ¿cierto?, oró y clamó al Dios de los cielos. Y el Dios Todopoderoso pudo detener el tiempo, hermanos queridos. Nunca antes visto. Pero hoy, a la luz de la palabra, nosotros creemos que hay un Dios que pelea por nosotros, que pelea por usted, que pelea por mí, que conoce mis debilidades y que aún en mis debilidades Él me sostiene. Sabe, a veces cuando una persona es muy débil, es muy fácil a veces que las personas se rindan cuando una persona es débil y simplemente lo dejan y dicen, bueno, este ya no tiene remedio, voy y lo dejo y yo sigo mi camino. La Biblia nos manda a orar, ¿cierto?, por los más débiles. Vosotros que sois espirituales, restauren al que es más débil, restáurelo con un espíritu de mansedumbre. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de qué es lo que hubiese hecho el Señor Jesús con nosotros, hermanos queridos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte? Y a veces en el caminar nos hemos equivocado, nos hemos tropezado, a lo mejor hemos caído. Pero el Señor no vino allí, ¿cierto?, para golpearnos de inmediatamente. Él nos corrigió, claro que tiene que corregirnos. A veces la corrección también puede ser un poco áspera. En un momento sus discípulos le dijeron, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá resistir? El Señor deja carta abierta, si ustedes quieren, pueden irse. Pero alguien le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, porque estas palabras son espíritu y son vida, dice la palabra de nuestro Dios. Y ahora cuando meditábamos anoche, en la mitad, ¿cierto?, de la madrugada, pensábamos en cómo Dios, ¿cierto?, cuántas veces uno habla de un Dios de amor y de misericordia y pareciera que alguien le va a saltar a decir, ya vienes otra vez con el mensaje de que Dios es amor, de que Dios es misericordia, de que Dios todo lo puede, pero es un mensaje que no envejece. No sé si está conmigo aquí. Es un mensaje que no se hace viejo, es un mensaje que no deja de ser, porque Dios es amor y Dios por la eternidad seguirá siendo amor y misericordia. Que muchas veces lo hemos visto, cuántas veces Dios a través de su palabra ha decretado un juicio, pero también Dios ha hecho misericordia cuando hay un pueblo que se arrepiente. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, le decía a Salomón, si se humillare mi pueblo,
Si se humillare, ¿sabe lo que es la humillación? Es rendirse, es básicamente soltar todo nuestro yo, todos nuestros hierros, soltar nuestras cadenas, ¿cierto? Soltar nuestras ideologías, soltar nuestros pensamientos y decir, Señor, tú eres sobre mí y sobre, ¿cierto? Aquello, no hay nada más. Dios es todopoderoso en mi vida, yo dependo de Él. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. ¿Y qué otra cosa más? Se convirtieren de sus malos caminos, es decir, que hay que hacer un cambio. Usted no puede seguir diciendo, no, yo quiero seguir a Dios y seguir, ¿cierto? Si está en pecado, seguir en pecado. No. Si buscaren, ¿cierto? Si mi pueblo se humillare y buscaren, ¿cierto? Mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces hay una promesa de parte de Dios. Él dijo, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. ¿Sabe? No hay algo tan lejano, ¿cierto?, para una persona que doblar sus rodillas y hablar con el Dios del cielo. Hoy, por misericordia, tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él dice que intercede por nosotros. Hijitos, ahora tenemos con nosotros, ¿cierto?, ¿a quién? Abogado para con el Padre, ¿cierto?, ¿a quién? Jesucristo el justo. Si en algo hubiésemos faltado, si en algo hubiésemos pecado, tenemos entonces un abogado que nos defiende. Esto no da carta blanca, ¿cierto?, que usted y yo podamos faltar ante la presencia de Dios, porque Dios, nos decía el otro día la palabra de Dios y nos decía el estudio, que Dios no va a tomar por inocente al impío. Si nosotros pensamos que bueno, Dios es un Dios de amor y yo hago lo malo, no, hermano, no tentemos a Dios, porque los que tentaron a Dios en el desierto, dice que ellos no escaparon. Ellos no escaparon, hermanos queridos. Y Dios es un Dios de amor, claro que sí, también es fuego consumidor. Pero siempre piensa esto, primeramente Dios es amor. Y cuando Nehemías estaba en una situación, hermanos queridos, donde, cierto, él como judío también, había una desolación, había, cierto, los muros de Jerusalén habían sido derribados. Yo siempre pienso esto, los muros sirven de cierta manera para proteger, ¿cierto? En una ciudad grande servían para proteger, no podía entrar cualquiera si estaban ahí la muralla, ¿cierto?, esperando. Pero los muros habían sido derribados, no estaban allí. Es decir, estaban desprotegidos. ¿Y cuántas veces, hermanos queridos, nosotros hemos bajado los brazos porque parece que las cosas no se nos dan y dejamos desprotegido nuestro frente y entra el enemigo y entra el temor? Y entra la duda, y si no resulta, y si no sale como quiero, y si esto y si lo otro, pero Dios, hermanos queridos, es quien a nosotros nos protege. Pero muchas veces somos nosotros mismos, incluso siendo un pueblo creyente en Dios, a veces permitimos, decía mi hermana Juanita, mi hermano Antonio, a veces permitimos que el enemigo incluso entre aquí a este mismo lugar. ¿Se acuerda cuando estaba el rey Saúl? Y tenía que derrotar, tenía allí un lugar donde ir a Amalek, y él no perdona el pecado de Amalek, sino que trae de lo mejor. Luego cuando le preguntan, él dice, no, el pueblo lo trajo. Resulta que él era el rey, él tenía la responsabilidad de cumplir lo que Dios le había dicho. Y cuando Saúl desobedece, se empieza a meter el enemigo. ¿Cuál es la interpretación de esto? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, entra el pecado, lo original, lo que entró allí, es cierto, en el huerto del Edén, lo que hizo que la primera creación de Dios salga fue la desobediencia. El desobedecer es pecado. Y cuando entra el pecado, entra también consigo, cierto, ahora la muerte, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Es decir, estamos expuestos. Y cuando Saúl desobedece a Dios, entonces ahora ya tenía al ejército de los filisteos tocándole ahí a la puerta y los tenía bien preocupados, al punto de que cuando David se entera de esto, David con asombro mira al pueblo y dice, ¿cómo ustedes han permitido que el enemigo venga a enseñorearse sobre ustedes? ¿No es que nosotros tenemos al Dios de los ejércitos con nosotros? Yo voy a ir a hacerle frente, dice David. ¿Qué es lo que hace el rey Saúl? Le coloca su armadura. David nunca había peleado, hermano, con armadura. Cuando él trata de andar, la armadura seguramente le quedaba pesada, no era lo suyo. Él dice, no, estas no son mis armas, esto no es lo que me va a proteger a mí. Yo voy a salir en el nombre de Jehová de los ejércitos y Él lo va a entregar en mis manos.
¿Sabe que hay una concordancia, le decía a mi esposa anoche, entre Nehemías y David? Cuando hay tiempos de angustia, cuando viene, hermanos queridos, el enemigo a golpear acá la puerta, él no es bienvenido. En el nombre de Jesús, él no es bienvenido. Pero también tienen que haber jóvenes, hermanos, ancianos, hermanas, que sean valientes, que sean decididas, que no se dobleguen, ¿cierto?, ante el pecado, ante la maldad o ante las cosas que el enemigo quiera colocar. Sino tenemos que estar seguros de que tenemos un Dios que es amor, que nos va a proteger, que nos va a guardar. ¿Por qué digo esto, hermanos queridos? Porque Nehemías tiene que tomar ahora la decisión de ser un líder en tiempos difíciles. Está atravesando hoy un tiempo difícil, Dios lo capacitó para que sea un líder. Usted está por cabeza, dice la palabra de Dios, no por cola. Usted está adelante, usted no va atrás. A usted Dios lo escogió, los buscó como algo especial, lo separó del mundo. Mire cómo está el mundo hoy revolucionado. Ya no tenemos que ir a las noticias. Tristemente hoy, mire la situación en la que estamos viviendo. Porque el enemigo tiene, cierto, entenebrecido, cierto, el entendimiento de las personas de este mundo, y el Dios de este siglo está haciendo guerra contra los hombres. Cuando uno busca la palabra de Dios, unai, siempre cuando hay unai en la palabra de Dios es un lamento, es algo triste, es algo que no causa, cierto, una satisfacción. Y cuando el enemigo dice que es arrojado a la tierra, dice que hubo unai en los cielos. Ay de los, cierto, de los moradores de la tierra, porque ha descendido con gran furia el enemigo, el acusador, quien hacía guerra, cierto, contra los hijos de Dios. Y dice que descendió con furia a la tierra. Significa que el enemigo, su único objetivo es venir a perturbar la paz y la armonía que Dios es lo que Él habita, ¿cierto? En paz, en santidad, en armonía. Pero el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Gloria a Dios porque un día apareció Cristo en nuestras vidas, hermanos queridos. Porque Él apareció. Pero cuando volvemos acá al libro de Nehemías nos muestra, ¿cierto?, una asolación, un momento de desolación, donde Él siente que hay que hacer algo. Uno no se puede sentar toda la vida en el asiento del lamento y quedarse allí y esperar que las cosas cambien mágicamente. Dios es todopoderoso, pero Dios también nos dice a nosotros que tenemos que hacer cosas. Yo no puedo sentarme allí en mi banca y esperar que las cosas cambien. Si veo que las cosas no están cambiando, tengo que hacer algo. Tengo que buscar de la presencia de Dios, tengo que humillarme. Usted sabe que tenemos que orar, ¿cierto? Cuando al Señor Jesús le traen un endemoniado, le dicen, Señor, además de todo esto, yo ya se lo habían presentado a sus discípulos, pero ellos no pudieron echarlo. El Señor no se agrada tampoco de esto y le dice que tienen que ayunar. Este género no sale sino con oración y ayuno. Dice que después lo reprende aparte y le dice que tienen que colocarse a disposición. Usted y yo no podemos pensar toda la vida, ¿cierto?, que cuando nosotros tengamos que estar ante la presencia de Dios, Dios nos va a preguntar ¿en cuántos cultos estuvimos? No, hermanos, venir al culto es algo importante, pero no es lo que Dios busca. Dios quiere que nosotros le adoremos cuando vengamos cada vez a este lugar en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios. Tales adoradores busca el Padre que le adoren. No es para que nos vean los hermanos, es para venir a decir, Señor, siento tu presencia. Cuando me toque a mí, cuando le toque a otro pasar, yo tengo que sentir, hermanos queridos, que estamos glorificando a un Dios vivo. No puedo estar acá simplemente adelante y decir, no, cuando pase otro predicador yo me hago el desentendido, cuando otro hermano cante la alabanza, entonces yo no canto, o cuando otro hermano, cierto, le toque actuar en algo y Dios lo quiera utilizar, yo no me alegro. La gloria tiene que ser siempre para nuestro Dios. Él merece toda honra y toda gloria. Por eso le digo, cuando llegan los momentos difíciles, Dios ya nos ha capacitado para poder, ¿cierto?, nosotros tomar las armas. Y decía la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabe qué hizo el pueblo cuando llegó a Jericó? Las murallas dicen que eran grandes también, impenetrables. Las murallas no estaban allí para frenar al pueblo, las murallas estaban allí para ser derribadas, para que Dios manifestase su gloria, para que Dios manifestase su poder de lo que Dios puede hacer por usted y por mí, hermanos queridos. No es el problema más grande que Dios. Dios es soberano, hermanos queridos. Pero mire, Nehemías estaba en esta situación y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días. Hubo una tristeza genuina y ayuné. Él dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos, lo que estábamos haciendo anoche.
Quizás no sé cuántas veces usted ayunará o en el año o en la semana o en el día, no lo sé. Pero si hay algo que nos busca Dios, ¿cierto?, en nuestra vida, es que nosotros nos humillemos, que nos despojemos de nuestra comodidad. Cuando el mensaje era para Nínive, no era un mensaje, hermano, de evangelización. No era cierto que tenían que hacer una penitencia y listo. No, el mensaje era una sentencia. Eso era el mensaje a Nínive. Por eso Jonás, en cierta medida, dice que él esto lo turbó y bueno, toma la decisión de irse a Tarsis. Y luego le dice a Jehová, le reclama de cierta manera y le dice: yo sabía que tú eres un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Pero no estaba, él tenía que cumplir con el deber que Dios le había dicho. Sin embargo, Nínive se le dijo que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. ¿Qué hace el rey cuando escucha esto? ¿Hizo oídos sordos? No, dice que el rey con todo ordena a todo el pueblo, desde el más grande al más pequeño, que todos ayunen, que todos se presenten ante Dios, que todos se vistan de cilicio, es decir, que se despojen de las cosas importantes que tenían en su vida y busquen al Dios vivo. Y él le dijo estas palabras: quizás Dios tenga misericordia. Es decir, vamos a ocupar el recurso final y vamos a esperar en Dios y esperaremos en su misericordia. Y si Dios dice otra cosa, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y fue lo que hizo Jehová nuestro Dios. Tuvo misericordia. Cuando le muestra a Jonás, le dice: aquí en este pueblo hay muchas personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hay muchos animales. Hay gente que no, ¿cierto?, merece que la ira de Dios caiga sobre ese pueblo. Un día, estudiando la palabra de Dios, me asombraba de esto también y decía, porque miraba yo que uno de sus discípulos fueron a un lugar a predicar, a entregar la palabra y no fueron bien recibidos. Vuelven a Jesús y vuelven y le dicen: Señor, ¿y si pedimos que descienda fuego del cielo sobre aquellos que no nos escucharon? ¿Usted piensa que el Señor se alegró con lo que le estaban diciendo? No. Los reprendió, dice la palabra de Dios, y le dijo: ustedes no saben de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, Él vino a salvarlas. Entonces, grande, hermanos queridos, la responsabilidad que tenemos el día de hoy. Me quedaba con esto, hermanos, estas palabras que han quedado dando vuelta, y por eso es bueno ir a los estudios, es bueno escudriñar la palabra. Día atrás, bueno, hermano David también entregaba este estudio en Mafil. Y todavía pienso en esto y decía en un momento: cuántas veces, hermanos queridos, nosotros a lo mejor hemos tomado la palabra y como un poquito de satisfacción quizás le decimos al que está en un error y le decimos: pero viene un día ardiente como un horno en donde todos los soberbios van a hacer estopa en aquel día y el día el Señor los va a abrazar. Y como que hubiese una satisfacción. Hermano, eso no es para que nosotros, la iglesia, tengamos una alegría por aquella situación de que los impíos vayan a perecer. En nuestra vida, si ha nacido Cristo en nuestros corazones, debiese ser algo terrible también, porque significa que muchas personas, muchas almas se van a ir a una perdición. De allá no hay retorno. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que Dios ha puesto en nuestros corazones es para enviar aquel mensaje que da libertad a los cautivos, que da libertad al oprimido, que aquella persona que está navegando en una ola de incertidumbre, que está quizás pensando que el agua le está llegando al cuello y quiere tomar una decisión de atentar contra su vida, déjeme decirle hoy que Cristo, Él es vida y vida eterna, vida en abundancia. Nehemías vio esta situación, él oró, él ayunó, él se presentó delante de Dios y le dijo: te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Usted sabe que el Dios que nosotros tenemos no es un Dios de hoy, es un Dios eterno. Es decir, no tiene principio y tampoco tiene fin. No tiene fin. Es eterno. Nosotros somos transitorios. Nosotros tenemos un inicio y un día también vamos a morir. Vamos a tener un término. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Él es cierto desde el principio y hasta la eternidad. Y Él le dice: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Usted ama a Dios? Entonces créame que los pactos y la misericordia son para usted también. Y guardan sus mandamientos. Guardamos los mandamientos de nuestro Dios con su ayuda, ¿cierto? El Señor dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios, somos amigos de Cristo también. Y no hay mejor amigo que Jesucristo el Señor.
Y estén ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice él, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Habrá pecado en nuestra vida? ¿Nos habremos equivocado? Yo creo que sí. ¿Nos habremos equivocado como iglesia? Yo creo que sí. ¿Será necesario que la iglesia nos humillemos una y las veces que sean necesarias para pedir a Dios misericordia? Para que los enfermos sanen, para que las almas que tengan necesidad vengan a este lugar y sean sanadas por Cristo el Señor. Las veces que sean necesario, hermano. Cuando nosotros decimos quizás nos hemos equivocado o no quizás nos hemos equivocado, es porque estamos reconociendo, hermanos, que somos faltos ante la presencia de Dios. Y no está mal porque dice la palabra de Dios, el salmo que tomaba el hermano Cristian, más el versículo que seguía decía que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Por lo tanto, nunca, hermano, siéntase usted menos si usted reconoce, si en su habitación usted se postra, si usted tiene que soltar y decir en llanto, yo soy esto, yo soy lo otro, Señor. No tengo palabras. ¿Sabe qué he comprendido este último tiempo? Y de verdad lo digo, este último tiempo he comprendido que a veces es mejor llegar con pocas palabras ante la presencia de Dios en oración. No con tanta, cierto, como se dice, con tanta verborrea, con tanta palabra, porque Dios entiende todas mis palabras, entiende todos mis lenguajes. Pero sabe que a veces bastan 2 o 3 palabras. A veces basta simplemente decirle, Señor, esto soy. Quizás hoy tengo fe. Quizás en otros días he sido un desastre para mí mismo. Quizás a veces yo he hablado de mucha fe y hoy día no tengo fe. Señor, tú me conoces. Sabes que en mi vida estoy lidiando con cosas. Pero cuando Dios pone atención a nuestra oración, Dios nos escucha. Dios sabe que nosotros nos estamos presentando de forma sincera. Cuando nosotros tenemos el ánimo de cambiar cosas, Dios nos va a ayudar a que esas cosas cambien. Porque créame, le quiero asegurar algo a la luz de la palabra. Dios a nosotros nunca nos devuelve a un estado peor del que nos encontró. Dios siempre nos transforma para bien. Dios siempre nos transforma y nos perfecciona para bien. Y claro, Dios es soberano. Pensaba yo en esta situación y pensaba, cierto, en cómo le decía a un principio, tomamos a veces decisiones y pensamos que son las correctas y nos equivocamos. Lo mejor es pensar qué es lo que quiere Dios para mi vida y pensar, cierto, que buscar de la presencia de Dios siempre va a ser lo mejor. No alejarnos, hermanos queridos. Hubo un hijo que, siendo un conocedor de un padre amoroso, un padre que tenía una casa grande, espaciosa, donde él no tenía que trabajar tanto, quizás cumplir con sus obligaciones, pero un día decidió ir donde el padre y decir, dame la parte que me corresponde. El padre no se la negó porque legítimamente era su herencia. Se la dio. ¿Qué hizo este hombre? Este hijo dice que fue y tomó lo que el padre le había dado y vivió y lo desperdició, vivió perdidamente en todo lo que usted se pueda imaginar, con amigos, pero llega un punto cuando lo que se le da se termina. Y es ahí donde uno empieza a reflexionar en nuestra vida. ¿Y qué pasa con la vida que Dios nos ha dado? Quizás nos estamos haciendo viejos, quizás está pasando el tiempo, la hemos ocupado. Y este varón piensa en aquello y dice, en una situación tan precaria, donde ya no había que comer, y adivine, los amigos tampoco estaban. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que se sienta en una mesa rodeado de gente y todo el mundo lo conoce, pero cuando pasan situaciones difíciles parece que nadie estuviese a nuestro lado. Sorpresa, el hijo, aquel, después de perder, cierto, toda su herencia y malgastarla, dice la palabra de Dios que él dice que estaba deseando comer las algarrobas que comían los cerdos. Estaba allí en una situación donde su hambre era tanta que deseaba comer lo que comían los cerdos. Y en ese momento recapacita y dice, cierto, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Aún los jornaleros tienen techo, tienen comida, tienen un lugar de descanso. Voy a ir donde mi padre, pero no le voy a pedir que me haga su hijo. Ya perdí ese derecho, reconozco que perdí aquello.
le iré donde él y le diré que me haga como uno de sus jornaleros, solamente como un jornal, no como un hijo. Y cuando él llega, sus palabras, su pensamiento era seguramente en el camino, pensaba y decía: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando llega, la sorpresa fue grande. El padre se sintió feliz, no se sintió triste. Se sintió feliz, vio a su hijo volver a casa y dice que cuando lo ve venir, dice que lo abraza y lo besa en su cuello y le dice: mi hijo había sido perdido y ahora ha sido hallado. Estaba muerto y ha vivido, está con nosotros acá. Dice que manda ahora a que lo vistan nuevamente como era digno de ser llamado un hijo, que pongan calzado en sus pies, que coloquen anillo en su dedo, que le den ciertas atribuciones. El hijo pensaba que no iba a encontrar nada, pero encontró allí unos brazos amorosos de un padre que le amaba y que no quería que su hijo se perdiera eternamente, sino que se gozaba porque su hijo estaba allí. Ese es el Dios, hermanos queridos, que hoy nos abraza con su amor y que nos dice en esta hora a través de su palabra que es un Dios que en esta hora está dispuesto a abrazarnos y a fortalecernos. Si usted se ha sentido débil, créame que hay un Dios que fortalece, que da fuerza al cansado, que multiplica la fuerza al que aún no tiene ninguna, al que ha llegado al límite cero. Dios ha prometido multiplicar sus fuerzas. Y por eso Nehemías volvía, ¿cierto?, a la ley de Moisés y pensaba en esto. Y él decía a los hijos de Israel: hemos cometido pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Se acuerda otro varón que dijo hemos pecado? Daniel, estando en Babilonia, también le dice en oración a Dios: hemos pecado. Ellos estaban cautivos, ellos estaban en un lugar de forma extranjera, estaban siendo allí utilizados para la servidumbre, pero él se humillaba ante la presencia de Dios. Dice que abría su ventana 3 veces, oraba Daniel al día en dirección, ¿cierto?, a su pueblo natal, y oraba, y donde estaba la presencia de Dios él trataba de buscarla. Él le decía: en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros, teniendo la palabra, quizás nos hemos apartado y hemos dejado, hermanos, que nuestros pensamientos nos gobiernen cuando tiene que ser la palabra de Dios la que gobierne nuestra vida? ¿O no es así? Es la palabra de Dios la que tiene que gobernar nuestra vida. Entonces él le decía: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque, y esto me asombra, hermanos queridos, y aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Saben? Nosotros a veces dejamos causas perdidas y decimos: bueno, ya no vino más a la iglesia, ya se perdió. Y lo dejamos como una causa perdida, como que ya no tenemos nada más que hacer, soltamos amarra y decimos: bueno, a harto le hablamos también. Pero Dios no quiere que esa persona o esa alma o ese que ha venido a oír la palabra de Dios se pierda. Dios no quiere eso, hermanos queridos. Y si es que hay que insistir una segunda, tercera, cuarta, quinta vez, Dios nos dé la paciencia para poder hacerlo. Porque Él dice en su palabra que Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es bueno, Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios siempre quiere. Los que no queremos a veces somos nosotros. Dios siempre nos ha hablado, Dios siempre nos ha dicho que nuestra vida es la que tiene que cambiar, pero a veces somos nosotros los que decimos: no, Señor, otro día más adelante, cuando la vida no está en nuestra mano, ni siquiera en nuestra mano. No sabemos qué va a pasar en media hora más, en una hora más. Pedimos a Dios su misericordia solamente, hermanos queridos, y que Él nos guarde. Pero Él dice que si vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. ¿Sabe qué pienso muchas veces en esto? Y pienso, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Disculpe que a lo mejor lo hago incomodar con esto, pero yo sé que acá han habido más de lo que hoy estamos, y doy gracias a Dios que la iglesia está relativamente llena. Pero sé que hay más, hermanos queridos. Sé que hay hijos de padres cristianos que han estado aquí con nosotros.
Y por amor quizás a ellos y a muchos más y a nosotros mismos, Dios nos ha enviado, nos ha dado la orden para que Jesucristo aparezca allá en los cielos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el tiempo de la palabra nos dice hoy, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es para todos, no es solamente para los oyentes. Quizás mi corazón se ha endurecido y el Señor me está diciendo que si hoy escucho su voz, si hoy algo me ha llamado la atención, yo no debo endurecer mi corazón. Debo abrirlo para que Dios entre a mi vida. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, le decía, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Señor, acuérdate de aquellos que no están, de aquellos que no han venido, de aquellos que rehúsan a creer en tu nombre, de aquellos que le hemos predicado, pero que no han llegado. Señor, te pedimos también en este lugar, en Panguipulli, también le pedimos al Señor que Él pueda, ¿cierto?, también ablandar los corazones, porque el tiempo ya no va quedando, ya va siendo escaso el tiempo, hermanos queridos. Y no estoy hablando de esta hora que a lo mejor estamos diciendo son las 8 de la noche y ya ha sido muy largo el culto, no, sino estamos hablando de que los días se están acortando, dice la palabra de nuestro Dios. Nos decía nuestro hermano David día atrás, las profecías se están cumpliendo. Hay cosas que ya son latentes y Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y por lo tanto, hoy nosotros debemos apercibirnos también, hermanos queridos, para que no nos pille como aquellas vírgenes, ¿cierto?, que se durmieron y que cuando tenían que estar a cuenta con su aceite no lo encontraron, no lo tenían. Y cuando quisieron ir a recargar, ¿cierto?, el aceite, a buscar lo que hacía falta en ese momento, había sido tarde. El esposo ya había llegado, las puertas se habían cerrado y ya no había lugar para que nadie más entrara. De ese tiempo estamos hablando, hermanos queridos. Ese tiempo está siendo acortado por amor a los escogidos. Para ya ir terminando, recordaba estos días, meditaba también y pensaba en esto, que ¿por qué el tiempo dice que va a ser acortado? Mire, un hecho quizás científico, usted puede tomarlo por ahí o no, yo lo digo que esto viene solamente a confirmar lo que la palabra de Dios ya lo dijo. No es que yo le esté poniendo lo científico por delante, no, pero los científicos vienen a confirmar lo que Dios ya nos dijo y Él nos dice que los tiempos van a ser acortados, ¿es así o no? Bueno, resulta que en el año 2010, esto ya hace bastante años, 14 años atrás, cuando fue el terremoto acá en Chile, el eje de la Tierra, el impacto del terremoto fue tan grande que el eje de la Tierra se movió. Y eso hace que el tiempo se acorte. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que van a venir hambres, guerras, terremotos, rumores de guerra. Y todo esto va a ser solamente el principio de dolores. Y por amor a los escogidos, el tiempo va a ser acortado. Lo que la ciencia está diciendo es algo que Dios y el Señor Jesús ya nos lo había dicho. ¿De qué manera se va a cumplir? Quizás yo no lo entiendo todo, pero sí entiendo que la palabra de Dios de una o de otra manera se va a cumplir. Y es cierto que usted y yo hoy día miramos el horario y parece que hace poco hubiésemos partido el invierno. Mire, ya estamos a puertas de septiembre y como decimos acá comúnmente, después de septiembre ya se nos va el año. Ya es una pasada nomás de aquí en adelante lo que venga y luego otro año si Dios permite, si no es que Cristo viene antes. Pero hermanos, el tiempo se está haciendo corto. Ya no hay tiempo, hermanos, para nosotros tener ciertos sentimientos en nuestros corazones, que alguien no me habló, que alguien no me miró y por eso yo entonces no me congrego, que yo no vengo, que si las cosas funcionan a mi manera, sí la hago y si no, no. No, esas cosas tienen que cambiar en nuestras vidas. Creo que también reconozco que en muchas ocasiones también me he equivocado y a veces he faltado con mis palabras, a lo mejor le he ofendido. Si ha sido así en este último tiempo, también le quiero pedir perdón, hermanos, iglesia. Si en alguna manera hubiésemos faltado también, que Dios nos perdone entre nosotros. Si no hubiésemos dicho algo, hermanos, que nos ofendió, que no era para edificación, que Dios nos perdone. Porque el tiempo va siendo corto y no podemos, ¿cierto?, que seguir cargando con maletas que no nos corresponde. Recuerden lo que dijo el Señor: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nos conviene, hermanos, irnos sin ataduras, sin nada que nos ate a este mundo, sino irnos, ¿cierto?, con la libertad que Cristo nos dio. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey.
¿Sabe cuánto tiempo le llevó a Nehemías reconstruir las murallas? 52 días, dice la palabra de nuestro Dios. En tiempo récord, Nehemías cumplió el propósito que Dios le había otorgado. Lo cumplió porque él tenía un propósito, porque este es el resumen de todo, hermano. Cuando vienen días difíciles, no nos rendamos a la prueba, sigamos adelante, sigamos pensando en que tenemos un Dios que no nos va a abandonar, que en tiempo récord Dios va a hacer las cosas por nuestra vida. Si tenemos fe, Él va a mover, hermano, lo que tenga que moverse para que lo que tenga que suceder, suceda en el tiempo en que Dios determine que suceda. Quiero decirle, hermanos queridos, y Dios nos dé la oportunidad. Estábamos también pensando en esto con mi esposa, porque conversamos de la palabra de nuestro Dios y encontramos un mensaje poderoso a través de la semilla de mostaza que me gustaría compartir con la iglesia más adelante en otro mensaje, y Dios nos dé el tiempo cierto para poder madurarlo, porque he entendido algo que en todos estos años no entendí en aquella parábola de la semilla de mostaza, que es acerca de la fe. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión, que Dios nos dé la oportunidad para poder prepararlo y compartirlo con la iglesia, hermano, porque también, como digo, a veces uno piensa que algo lo entendió y dice, aquí no tengo nada más que entender, pero sorpresa, el Señor nos dice, no, hay algo más que entender, hay algo más que hay que compartir con la iglesia. Entonces Dios nos ayude. Hermanos, vamos a cantar, entrego el mensaje. Gracias, hermano Cristian. Doy gracias a Dios, hermanos, ahora ya personalmente, porque añoraba este día, un día en que nuestro hermano Cristian, ya con mi hermano Daniel nos bautizamos juntos, pero añoraba el día, hermanos, y lo voy a confesar hoy, el día en que pudiese trabajar con mi hermano, no como hermano carnal, sino como hermano en Cristo. Amén. Y hoy es el día para mí en que puedo decir amén. Gracias, porque mi hermano Cristian y el que habla somos hermanos en Cristo, como toda la familia espiritual y como todos aquellos que quieran llegar y quieran ser parte de la familia, hay lugar también aquí amén. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. La alabanza dice, ¿quieres ser salvo? Muchas gracias por acompañarnos. Nos encanta compartir contigo este programa. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales en Facebook y YouTube para seguir disfrutando de este contenido y de la difusión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Marcos 16, 14 al 20. Dios te bendiga.